listo. Si no, déjenme mover. Si no, no puedo ver esto. Ya, listo. A ver. El tema del que les voy a hablar ahora es acerca de la aplicación de la bioinformática en la conservación del mono capuchino de frente blanca en Ecuador. Los autores, bueno, yo fui en sí la que hizo la tesis, sin embargo, cabe recalcar que esto fue un trabajo en conjunto, junto con Alex Pérez, Karen Mejía, Gabriel Carrillo y Sara Martín Solano. No se pasa. A ver. mm, no se cambia. Ya, listo. Ya, entonces, bueno, vamos a hablar acerca de los primates no humanos. Cabe recalcar que los seres humanos también somos primates, entonces por eso se hace esta distinción de primates humanos que venimos a ser nosotros y los primates no humanos. En cuanto a los primates no humanos, estos se encuentran distribuidos ampliamente en todo el planeta. Y por lo tanto son esenciales para la biodiversidad. Sin embargo, el 60% de las especies se encuentra en peligro de extinción y el 75% de las poblaciones se encuentra en declive. Esto se debe principalmente a que el ser humano ha metido mano básicamente en el hábitat de los primates no humanos, ¿no? Entonces, esto hace que se reduzca los lugares en donde ellos pueden vivir. Ahora bien, ¿cuál es la situación? En este caso voy a hablar específicamente de los primates del Ecuador. En cuanto al Ecuador, existen pocos estudios, relativamente pocos estudios acerca de los primates. Y básicamente los primates neotropicales se enfrentan a graves problemas de conservación. En el Ecuador existen 22 especies en bosques tropicales y subtropicales, y a pesar de la importancia ecológica que estos tienen, se conoce poco sobre su distribución real. Entonces, bueno, existen problemas de conservación de estos primates. Una de las especies corresponde a Cebus albifrons. Cebus albifrons tiene dos taxones. Cebus albifrons equatorialis, esta especie es endémica del Ecuador y se encuentra en la parte costera. Y también tenemos a Cebus albifrons juracus. Esta especie se encuentra en otros lugares también de Sudamérica. Sin embargo, aquí en el Ecuador se encuentra en la parte del oriente ecuatoriano. Ahora, en cuanto al estado de conservación, el estado de conservación de los Cebus albifrons equatorialis están en peligro crítico, lo que quiere decir que el riesgo es extremadamente alto de extinción en estado silvestre, mientras que Cebus albifrons juracus se encuentra en una situación vulnerable. Esto quiere decir que tiene un alto riesgo de extinción en estado silvestre. Estos datos nosotros los podemos encontrar en el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador. Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen que se reduzca la población de primates no humanos en general, ¿no? No solamente de Cebus albifrons, en general? Entonces, primero tenemos el tráfico ilegal de especies, que esto es un problema bastante serio aquí en el Ecuador. También se encuentra la caza de los primates no humanos y también, sobre todo, la agricultura y la deforestación, lo que reduce los lugares en donde estos primates pueden vivir. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar específicamente del grupo que fue, bueno, de mi grupo de estudio. El lugar en donde se realizó el estudio fue en la parroquia de Misaguallí. Esta parroquia se encuentra a 24,8 kilómetros de la ciudad del Ten. Además, cabe recalcar que esta parroquia tiene una temperatura que oscila entre los 24 y 34 grados centígrados y también es bastante húmedo, o sea, hay bastante humedad en este lugar. Y esta parroquia en específico es una zona muy turística aquí. El turismo representa el 2,74% de las actividades económicas y que en general, o sea, la extensión de la parroquia es más grande, pero se encuentra concentrado aquí podemos ver en el gráfico a la izquierda, ahí es en donde principalmente se concentran las actividades turísticas, en el puerto Misaguallí, que es en la parte urbana. Entonces, en la parte urbana podemos encontrar también lo que se conoce como la playa de los monos. Y ahora, ¿por qué se conoce como la playa de los monos? Esta parroquia tiene la característica de tener un grupo de Cebus albifrons juracus en libertad. Este grupo de monos básicamente convive con los seres humanos también y de hecho es un atractivo turístico. Ya, entonces, generalmente cuando se hace la promoción acerca de esta parroquia, se resalta el hecho de que existen estos monitos. O sea, si ustedes lo googlean, pueden encontrar que van a salir los monitos, los Cebus albifrons juracus. ¿Ya? Ahora bien,
en cuanto al área de vida, como había mencionado en el título, ¿por qué es importante estudiar, bueno, por qué son importantes las herramientas bioinformáticas, los programas bioinformáticos para poder determinar el área de vida? ¿Qué es el área de vida? El área de vida está reconocido como un espacio geográfico, un espacio físico, donde se puede encontrar a una especie animal, a cualquier especie, y dentro de este espacio se encuentran todos los recursos necesarios para para su supervivencia. ¿Ya? Y esto va relacionado estrechamente con el forrajeo. Porque el forrajeo es la búsqueda de alimentos. Esto puede ir desde que un animal está pues buscando el alimento, cuando lo manipula y también cuando se está alimentando. Ahora podemos ver las imágenes de la derecha. Estos corresponden a los cebus albifrons yuracus de Misaguayí. La dieta de ellos, ellos son omnívoros. Ellos comen de todo básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ya les voy a seguir explicando por qué se relacionan esto, el área de vida con el forrajeo. Pero bueno, o sea, básicamente los animales se mueven en un espacio geográfico en busca de alimento. Entonces es por eso que va estrechamente relacionado. Ahora, ¿cómo se determina esta área de vida? Y es aquí donde vienen las herramientas bioinformáticas. Principalmente, existen varios estimadores. En un inicio se hacía por el polígono mínimo convexo, es como el primer estimador del área de vida. Este consiste en tomar puntos geográficos. Hay algunos métodos para tomar los puntos geográficos de algún animal, y lo que se hace es tomar los puntos más externos y unirlos, y tienen que formar ángulos convexos. El otro estimador es el estimador de densidad de Kearney. Este es un estimador estadístico. Este estimador no es como el polígono mínimo convexo. En este estimador se utilizan isopletas. ¿Ya? Entonces, bien, en este caso del KDE o del estimador de kernel, tenemos que las isopletas del 99 al 80% corresponden al área de vida, que como había mencionado es el área en donde se encuentra el animal donde encuentra los recursos necesarios para supervivencia. Ahora, ¿qué es el área central? El área central es en donde es mucho más probable que nosotros encontremos a una especie animal. Ya es mucho más probable, ¿por qué? Porque dentro de esta área se encuentra la mayor parte de recursos. ¿Ya? Entonces, bien, podemos tener un área central o podemos tener varias. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a determinar todo esto? Antiguamente se hacía todo esto de manera manual, pero ahora se utilizan estos sistemas bioinformáticos. En el caso de este estudio en específico, se usó el ARGIS 10.8. Ahora, ¿cuál fue el objetivo del estudio? El objetivo del estudio fue determinar y modelar el área de vida del grupo de cebus albifrons yuracus por medio de herramientas bioinformáticas en Misaguayí, no. Ya, ahora, al hacer el análisis del área de vida y el área central, la metodología que se siguió fue primero, se observaron a este grupo de monos durante el mes, esto se dio en el 2022, durante todo el mes de noviembre. La observación se daba desde que el grupo se despertaba, que era aproximadamente las 6, que se realizaba el primer avistamiento, hasta que los monitos dejaban de estar activos, que era aproximadamente hasta las 6:30. Ahora, se utilizaron dos formas de muestreo, porque le seguíamos al grupo. Cabe recalcar que éramos 3 observadores, entonces seguíamos al grupo. Teníamos dos tipos de muestreo: el muestreo focal, en el que escogíamos un individuo focal, lo seguíamos durante 20 minutos, y cada minuto se iba anotando las actividades que ellos iban realizando. ¿Y cómo se realizaba esto? Teníamos un etograma en donde están los comportamientos que ellos tenían. Entonces, así es como nosotros íbamos registrando. Pero además, si es que ellos interactuaban con otros individuos, esto también se iba registrando. Pero para que nosotros logremos hacer esto, teníamos que identificar a todos los individuos. Entonces, bueno, básicamente hacer el trabajo, seguirlos, identificarlos, porque cada uno de ellos nosotros teníamos que, bueno, les pusimos un nombre para pues, no confundirnos, y cada uno tenía una característica física especial.
¿no? Y también ya después de verlos tanto tiempo, también tenían un comportamiento, una personalidad especial que era mucho más fácil reconocerlos. En cambio, en el scan se les observaba cada 5 minutos, pero este muestreo no es ya no un individuo focal, porque en el muestreo focal yo tengo que seguirle a este individuo durante todos esos 20 minutos. En el scan yo hago un muestreo de todo un grupo, es decir, todo el grupo está interactuando. Entonces, igual, aquí como podemos ver, tenemos un individuo focal y acá todo el grupo interactuando. Ahora, al inicio de cada muestreo se tomaba el registro de los puntos GPS y como había mencionado, pues anotábamos los comportamientos y es que en mi tema específicamente se tomó en cuenta sobre todo los comportamientos de alimentación y de descanso, ¿ya? Y como resultado observamos a 11 individuos, de los cuales 3 eran hembras y el resto eran machos. Ya. Ahora, ¿qué es lo que se hizo? Porque, bueno, esto es como la parte de campo, ¿no? Pero todos estos datos tienen que ser procesados. Entonces, bien, lo que se hizo primero fue, se hizo una división, porque tenemos los datos de todos los meses. Entonces, lo primero que se hizo fue dividir por semanas. Fueron 4 semanas de observación. Ya al nosotros dividir por semanas, después lo que se hizo fue calcular el área de vida a través de MCP y KDE, que son los métodos que había explicado anteriormente. ¿Cuál era el objetivo de esto? Determinar cuál era el mejor método. Entonces, en el caso de MCP, se utilizaron las isopletas de 100%, 95% y 50%. En el caso de KDE, las isopletas fueron de 100%, perdón, 99%, 95% y 50%. Además, se toma en cuenta los detalles de alimentación y, bueno, se cuantificó, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte estadística, se realizó una prueba de Shapiro-Wilk, también se realizó una prueba de U de Human, esto también para determinar cuál era el mejor método, ¿no? Ahora, para nosotros determinar si es que existía una relación directa en cuanto a la afluencia de turistas, también se realizó un subgrupo según afluencia turística. Ya durante el mes de noviembre acá en el Ecuador hay un feriado muy largo que corresponde al Día de al Día de los Difuntos y a la Independencia de Cuenca. Entonces es como alrededor de unos 7, sí, unos 4 días en donde hay feriado acá en el Ecuador. Entonces esto se hizo o sea, los subgrupos se dieron de la siguiente forma. De lunes a viernes la afluencia de turistas era baja. De media alta correspondía a los fines de semana y alta correspondía al feriado. Ahora, para esto se hizo el KDE, o sea, se utilizó el estimador KDE y se utilizó la isopleta de 95% para determinar el área de vida y la isopleta de 50% para determinar el área central. Además, se hizo el conteo de los comportamientos de los lugares de descanso y de alimentación dentro de cada área, ¿ya? Y también se sacó el coeficiente de correlación de Spearman, esto para determinar si es que había una correlación y también se vio si es que había una correlación entre la afluencia de gente en esta época, ¿no? Entonces, bueno, también se hizo un conteo del estrato. Cuando hablamos de animales en estado silvestre, digamos así, en bosques, en la selva, existe o sea, la división de los estratos es distinta porque, bueno, ahí tenemos estratos muy, muy altos. ¿Cómo estamos hablando específicamente del grupo de Misaguayí? Entonces, no se puede hacer esa división, porque hay, o sea, en este caso el grupo pasa mucho tiempo también en el suelo, o sea, pasa a estratos más bajos. Entonces, la división que se realizó fue la siguiente. El estrato 0 correspondía a que básicamente los monos estaban en el suelo. El estrato de 0 a 2 metros correspondía al estrato 1 y así sucesivamente hasta llegar al estrato 7, que correspondía entre 2 y 14 metros, que era lo más alto que podíamos encontrar. Ahora, como había mencionado, en cuanto a las pruebas de estadísticas, para ver si es que había diferencia entre los lugares de descanso y lugares de alimentación, se hizo la prueba de Udema-Whitney y también se realizó para ver si es que había una correlación entre el comportamiento y el estrato. Se realizó una prueba
Sí, igual de correlación de Spearman. Entonces, básicamente tenemos, digamos, algo así como tres procedimientos. Primero se va a determinar cuál es el método mejor, si MSP o KDE. Después se va a determinar si existe una correlación entre la afluencia turística y el área de vida y el área central. Y también se va a ver si es que existe una si es que existe correlación entre la alimentación o el descanso o los lugares de descanso con el estrato. ¿Ya? Entonces, ahora bien, lo que se observó fue lo siguiente. Cuando nosotros realizamos em, la determinación del KDE y MSP, podemos ver la variación que existe. O sea, como les había mencionado, se usó las isopletas de 50, 95 y 99%. Entonces, podemos ver que para el MSP, el área de vida se reduce considerablemente, o sea, en relación con lo que se obtuvo con el KDE, se reduce mucho más. Además, si nosotros vemos la variación que existe también en el MSP es mucho más grande con relación a lo que fue calculado. Ahora, en cuanto al área de vida de los grupos de cebos albifrons, podemos ver lo siguiente. Bueno, en la semana 1 se encontró 33, teníamos 33 datos en el GPS, en la semana 2, 118, y así. Entonces, a ver, vamos a ver primero la diferencia que existe. Entonces, la diferencia es bastante grande, ¿no? O sea, en un principio tengo 9.45 y en MSP se reduce bastante. Ahora, en cuanto a la isopleta del 95%, igual, si nosotros vemos la desviación estándar es mucho mayor en MSP que en KDE. ¿Ya? Entonces, bien, a continuación, lo que se hizo fue no, ya vemos la comparación, ¿no? Entonces, se calculó aparte de los datos que yo tengo en los subconjuntos, se hizo un promedio. Si yo, a ver, ahora sí, en el programa ARGIS, podemos hacer el área central, o sea, podemos sacar el área central y el área de vida de una vez con todos los datos, pero también podemos hacer así como vemos con los subconjuntos y de ahí sacar un promedio. Entonces, si nosotros vemos la comparación entre el área de vida, que corresponde a la isopleta del 99%, cuando saco en el subconjunto con el acumulado, la diferencia es mucho menor que en MSP, porque en MSP cuando hago con los datos acumulados se dobla, o sea, es casi el doble o más del doble de lo que se saca con los subconjuntos. Mientras que en la isopleta del 95% ocurre básicamente lo mismo, o sea, en KDE la variación es mucho menor que en MSP. Y pasa lo mismo para la isopleta del 50%. Ya. Entonces, a través de esto, nosotros hemos determinado que básicamente el mejor método para nosotros poder sacar el área de vida si comparamos el KDE con el MSP es KDE. Entonces, a continuación, nosotros usamos ese método para poder hacer los siguientes análisis. Entonces, aquí nosotros podemos ver la ubicación que nosotros, sí, las ubicaciones de los monos durante todo el mes que se los observó, podemos verlos aquí. Entonces, por ejemplo, podemos ver que esta parte de aquí corresponde al área central, esta parte de aquí corresponde al área de los monos, perdón, a la playa de los monos, ¿ya? Y podemos ver que existe una mayor concentración de puntos en estas dos áreas, que básicamente es en donde tenemos una mayor afluencia de gente. Ahora, si nosotros hacemos la comparación de los gráficos, porque esto también es graficado, vemos que en MSP tenemos todo, el espacio es mucho más pequeño. Y además en el área central que tenemos es mucho más reducida. Además, si nosotros podemos ver acá en el KDE, tenemos nosotros dos áreas centrales, que justamente corresponde a lo que había visto en un principio, que es el Parque Central, que es el área de aquí, y la Playa de los Monos. Ya. Ahora, nosotros para ver cuál es la mejor isopleta, porque como había mencionado, en KDE existen varias isopletas. Tenemos del 99% hasta el 80% corresponde a la isopleta, o sea, las isopletas del 99% hasta el 80% corresponde al área de vida. Y la isopleta del 50% corresponde al área central. Ahora, nosotros vemos en esta isopleta del 99%, vemos que incluso se superpone al río y en sí los monitos básicamente no se meten al río,
¿ya? Y si nosotros comparamos también con MSP, en cambio en el MSP hay solamente un pequeño fragmento que no está dentro que no está dentro de KDE. Entonces, cabe recalcar que igual por bibliografía, la isopleta del 99% se entiende que sobreestima el área de vida. Ahora, vamos a ver en isopleta del 95%. Vemos que engloba casi por completo a MSP. Y además, en diversos estudios, lo que se recomienda es que la isopleta que mejor calcula el área de vida corresponde a la isopleta del 95%. Ahora, en cambio, para el área central, podemos ver que, bueno, en MSP existe una sola área central y no engloba la parte de la playa de los monos, que también era un área central para ellos. ¿Ya? Entonces, a ver, ahora, continuando con esto, vamos a empezar a relacionar todo esto con el área de vida, con la afluencia. Vamos a empezar a relacionar todo esto, a ver si es que existe una relación entre la afluencia y el área de vida de los monos. Como había mencionado antes, los comportamientos principales que se tomó en cuenta son las fuentes de alimentación y los lugares de descanso. ¿Y por qué las fuentes de alimentación? Porque los animales reducen el lugar en donde se expanden a donde hay más concentración de recursos. Entonces, si encuentran una mayor concentración de recursos, no van a tener la necesidad de irse a lugares más lejanos, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver básicamente la ubicación en los días normales, también las fuentes de alimento que corresponden a los puntos celestes y los triángulos corresponden a los lugares de descanso. Y podemos ver aquí la isopleta del 95%, que es el área de vida, y la de 50%, que es el área central. Ya. Ahora, en cuanto al área de vida, lo que se encontró es que en días normales, el área de vida corresponde a 7.22 hectáreas. Ahora, cuando la afluencia era media alta, el área de vida se reduce considerablemente. Tenemos que se reduce a 4,61. Mientras que cuando la afluencia era alta, el área de vida es un poco más grande, siendo de 5,26 hectáreas. Ahora, nosotros al realizar la correlación entre los lugares entre los lugares de descanso, la afluencia turística, podemos ver que existe a ver, para hacerme entender un poco mejor, si yo realizo un conteo en los días normales, yo puedo ver que tanto en lugares de descanso como lugares de alimentación hay más lugares de descanso en el área de vida. O sea, tengo más concentración en el área de vida, mientras que cuando corresponde a la afluencia media alta o afluencia alta, los lugares de descanso los lugares de alimentación y de descanso se concentran en las áreas centrales. ¿Ya? Ahora, al nosotros realizar esta correlación, si es que existe primero, en la figura A, acá podemos ver la correlación que existe. Podemos ver que cuando hay afluencia alta, se concentran, como había mencionado antes, se concentra los lugares de descanso como los lugares de alimentación en el área central, mientras que cuando hay menos afluencia, estos se distribuyen por el área de vida. Y pasa lo mismo con los lugares de descanso. Ahora, acá podemos ver más claramente la ubicación de las fuentes de alimento cuando la afluencia es baja. Como podemos ver, se distribuye, incluso llega a lugares más lejanos, como por acá, y, o sea, en este caso por la escuela, y acá también existe un hotel. Entonces, o sea, es mucho más, se distribuye bastante. Ahora, cuando corresponde a los lugares de afluencia media alta, ya no tenemos todo eso, o sea, ya no están tan regados los puntos, ya no están tan dispersos como en el caso anterior. Y ocurre lo mismo cuando la afluencia es alta. La dispersión de los puntos es mucho menor. Y pasa exactamente lo mismo con los lugares de descanso, se concentran en el área central. Ahora bien, a nosotros ya ver todo esto, sí existe, podemos determinar que sí existe una correlación entre el área de vida con la afluencia turística. Es decir, mientras más afluencia turística tenga, el área de vida se reduce.
Y mientras menos afluencia turística tenga, el área de vida es más grande, ¿ya? Y ahora nosotros para hacer el análisis de esto, lo comparamos con un grupo de cebus albifrons se encuentra en estado silvestre, en la Estación de Biodiversidad Tiputín. Entonces aquí, en este estudio, bueno, en el estudio que realizaron acá, encontraron 8 individuos y el área de vida correspondía a 240 hectáreas, a diferencia del área de vida que nosotros encontramos que para 11 individuos era únicamente de 6,68 hectáreas. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de Misaguallí, estamos hablando de un ambiente que está intervenido por seres humanos. Es un ambiente antropogénico, ¿ya? Y esto podemos ver que es similar a otros grupos que se encuentran también en ambientes tanto antropogénicos como en áreas donde no ha intervenido el ser humano. Por ejemplo, en Macaca fascicularis, tenemos que en lugares no aprovisionados en el Parque Nacional de Baluran en Indonesia, el área de vida es de 240 hectáreas. Pero asimismo hay otro grupo que está en un ambiente antropogénico donde también tiene afluencia turística. Vemos que el área se reduce a 10,62 hectáreas, o sea, el área se reduce muchísimo. Ya, ahora nosotros al hacer el análisis de la alimentación que ellos tienen, cuando el grupo de cebus albifrons se encuentra en la naturaleza, digamos así, se alimentan de frutos, se alimentan de animales porque son omnívoros, se alimentan de lagartijas, de aves. Pero nosotros al tomar, bueno, también tomamos el detalle de la alimentación que estos tienen, podemos ver que la alimentación de ellos es mucho más variada. O sea, tenemos frutas, material vegetal, que sería lo normal, insectos, agua, pero adicional también consumen cosas como frituras, gaseosas, panes. Bueno, los chontacuros también es parte de la alimentación de ellos, pero podemos ver que también toman hasta gaseosas, o sea, el camarón, embutidos, son alimentos que ellos no encontrarían, obviamente, en su hábitat natural. Y ahora, si nosotros vemos en dónde existió una mayor alimentación de estas cosas, tenemos distribuido como zona 1 que corresponde al área central, al Parque Central, la zona 2, que corresponde a la Playa de los Monos, que como ya vimos eran sobre todo las áreas centrales, la zona 3, que corresponde a viviendas y negocios, la zona 4, que es la parte de los hoteles, la zona 5, que es de esta parte de aquí, que era ya conocida como el barrio chino, también se encontraban escuelas y viviendas. Vemos que la mayor alimentación, o sea, donde más se alimentó a los monitos fue en la zona 1, y en la zona 2, que es en donde hay más afluencia turística, como podemos ver aquí. Además, también pudimos presenciar que se alimentaron de un ave, o sea, cazaron un ave, también pudimos presenciarlo y también pudimos ver que se alimentaron de lagartijas. Ahora, nosotros al hacer el análisis y al hacer la comparación, vemos que cuando los seres humanos intervienen en un ambiente, los monitos, obviamente por todo lo que ya expliqué, esto del forrajeo, que no necesitan ir a otros lugares, ellos se concentran. Pero esto también conlleva no solamente problemática para ellos, que entre la problemática que nosotros podemos encontrar está la de la obesidad. Aquí podemos ver en esta imagen a la derecha que había un monito que se alimentaba muchísimo y tuvo, o sea, hasta llegar al punto de la obesidad en el que ya no podía moverse, o sea, porque los turistas le alimentaban muchísimo y además podemos ver que ellos buscan en la basura. Los turistas son quienes aprovisionan muchísimo los alimentos, ellos buscan en la basura y esto también los hace que puedan enfermarse. Además que tenemos el riesgo de enfermedades zoonóticas, nosotros también como seres humanos, a contraer enfermedades que ellos tengan. Y además, en estudios realizados específicamente en los monitos de Misaguallí, en los cebus albifrons de Misaguallí, se encontró que ellos tienen una mayor diversidad de parásitos. Sí, y además de que pasan más tiempo en el suelo a comparación de grupos que se encuentran en su hábitat natural. ¿Ya? Y al nosotros realizar la correlación, bueno, esto como primer punto. Ahora, lo siguiente, al nosotros ver si es que existe un cambio en la alimentación y en el descanso con los estratos,
podemos ver que efectivamente ellos se alimentan a estratos más bajos, siendo que el estrato 2 es el estrato en el que más se alimentan. Mientras que para el descanso, y bueno, sí se encontró una correlación, es decir, que se alimentan en estratos más bajos. Mientras que para el descanso no se encontró una correlación, o sea, se encontró una correlación muy débil, es decir, no existe una correlación entre el descanso y los estratos, básicamente. ¿Ya? Ahora, como podemos ver, los monitos de Misaguallí han sufrido un cambio en su comportamiento a nivel de la concentración o sea, al nivel del área de vida, también en su alimentación y también en los estratos en los que ellos se manejan. Por ejemplo, tenemos otros monitos de aquí del Ecuador, que son los monos aulladores, que el uso preferencial de ellos son de estratos medios, que corresponden a 20-25 metros. Entonces, generalmente son más arbóreos, pero ellos han sufrido una modificación en su comportamiento por la presencia de los turistas. Ya. Ahora, ¿qué es lo necesario, no? ¿Por qué es importante conocer el área de vida y las áreas centrales? Porque esto nos da una idea de los requerimientos de cada especie y a comprender su hábitat. Es decir, si en otros estudios podemos encontrar muchísimos estudios, en estudios de otros primates también que se ha realizado, cuando existe una mayor área central, ¿qué nos quiere decir? Que hay una escasez de recursos, entonces ellos tienen que invertir energía en buscar recursos en otros lugares, ¿no? Y también podemos, o sea, a través de la observación, a través de seguirlos, nosotros podemos conocer cuáles son los requerimientos de estas especies. Ahora, los primates no humanos pueden prosperar en ambientes antropogénicos, en ambientes urbanos, perdón. No solamente los cebos alifrons yuracus, también tenemos los langures en la India o los macacos en Gibraltar. Pero el, el objetivo de presentar esto no es satanizar o decir que los primates definitivamente deben ser separados de los seres humanos, sino lo que es necesario es una gestión eficaz y tener planes de conservación. Recordemos que esto se da básicamente porque no hay una educación tanto para los moradores como para los turistas. En Misaguallí específicamente digamos, el plan de conservación consiste en poner letreros en donde se dice que se les pide que por favor no se les alimente, que por favor no se los toque. Sin embargo, se puede ver que los turistas, las personas de ahí mismo, si los lugareños les tocan, les dan alimentos, entonces esto es perjudicial para ellos. Esto es perjudicial para ellos. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? Primero, que el método más eficaz entre los dos estimadores, que fue KDE y MSP, el método más eficaz corresponde a KDE y que la mejor isopleta es la del 95%. Ahora, el área de vida calculada fue de 6,68 hectáreas y el área central fue de 1,15 hectáreas. Ahora, bueno, además, la disponibilidad de alimentos sí determina el área de vida y no existe una diferencia entre los lugares de alimentación y los lugares de descanso. Ahora también sí existe una correlación entre la afluencia turística y la exposición a patógenos y enfermedades que sean relacionadas con obesidad. Y además es necesario la implementación de planes de conservación por el bienestar de los monos y también por la importancia económica, porque como ya les mencioné, la idea no es aislarles y dejarlos en la selva y sin embargo, hay que tomar en cuenta que para el puerto de Misaguallí, ellos sí, o sea, son un atractivo turístico para ellos. Entonces, también por eso es importante, ¿no? Ahora, en cuanto a las recomendaciones, primero se recomienda aumentar el tiempo de observación, porque generalmente los estudios se suelen hacer al menos de un año. Ya, pero sí recomendamos que se los estudie mucho más tiempo, al menos un año, para ver si es que existe
otros factores que también influyen en el área de vida, porque en este caso se estudia únicamente la alimentación y los lugares de descanso, pero hay otros factores como, por ejemplo, la influencia del clima o también pueden ser las plantas que existen, por ejemplo, si es que cada cierto tiempo dan ciertos frutos, entonces eso también puede ser. Y también instamos a las autoridades ambientales a implementar planes de conservación y controles que sean más estrictos. Y un agradecimiento especial al GAT parroquial de Puerto Misaguallí por abrirnos sus puertas y por permitirnos estudiar al grupo de Cebus albifrons yuracus. Y ya, eso sería todo y muchas gracias. Estoy abierta a las preguntas. Interesante, Gabriel.